La irrupción de las nuevas tecnologías nos obliga a educar a los niños de una manera distinta. Howard Gardner. Hace más de 2 décadas, Howard Gardner revolucionó la psicología con su teoría de las inteligencias múltiples. Su trabajo repercutió en la mejora del sistema educativo y le valió un reconocimiento internacional y numerosas distinciones, entre ellas el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales de 2011. En ocasión de la entrega de este galardón, Punset y Gardner protagonizaron un coloquio en Avilés y conversaron sobre las inteligencias múltiples, las nuevas tecnologías y el surgimiento de una manera nueva y personalizada de educar a los niños. Estoy seguro de que no fui el primero en reconocer la multiplicidad de talentos. Pero creo que hay 2 cuestiones que distinguen mi trabajo. La primera es que yo contaba con una serie de criterios por los que se podía juzgar si algo merecía ser considerado una inteligencia. Y la segunda es que usaba la palabra inteligencia en lugar de talento. Hoy no estaría aquí en España recibiendo el Premio Príncipe de Asturias si hubiera escrito sobre los distintos talentos humanos. Lo que hice fue tomar la palabra inteligencia, que era propiedad de la gente del coeficiente intelectual, y dije: la música es un talento y las matemáticas son inteligencia, pero ¿por qué debemos llamar inteligentes a las personas buenas con los números y solo talentosos a aquellos que dominan el tono, la armonía, el timbre? Todavía nadie me ha dado una buena respuesta a esa pregunta. Desde el punto de vista de la genética, o eso me han contado mis amigos genetistas, somos prácticamente todos iguales. Es cierto que ahora descubrimos que aunque somos muy parecidos, algo diferentes somos. Compartimos la idea de que éramos muy parecidos. Y hace más de 20 años apareciste tú y dijiste que los niños y los jóvenes no eran tan parecidos como creíamos y que no tan solo eran distintos, sino que tenían lo que tú denominas inteligencias múltiples. Mi pregunta es la siguiente: ¿cómo es posible que 20 años más tarde todos digan que tenías razón? Cuando un experto introduce nuevas ideas, suele haber mucha oposición. En tono de broma, se dice que al principio dicen que estás equivocado y luego unos años más tarde lo aceptan y luego dicen que habían pensado en ello. Yo no diría que este haya sido el caso, pero tanto mi trabajo sobre las múltiples inteligencias como el trabajo de Goldman sobre las inteligencias emocional y social han entrado a formar parte de lo que podríamos llamar el conocimiento colectivo del planeta. Sin duda, si vas a la empresa o a la formación o a la política, se reconoce que quizá tengas un coeficiente intelectual muy superior a la media. Pero si no sabes cómo comprender a los demás, si no te entiendes a ti mismo, si no sabes cómo abrirte camino en la calle, en el estudio de televisión, en el ámbito deportivo o en el ámbito artístico, aunque tengas el mayor coeficiente intelectual jamás observado, no serás inteligente en otras áreas. Cuando yo te conocí, la ciencia, la comunidad científica, tendía a creer que éramos todos iguales y que nuestra inteligencia era parecida y que se podía medir por una cosa que llamábamos el IQ, el coeficiente intelectual. Cuando la gente utiliza la palabra inteligencia sin pensar, suele referirse a la inteligencia en la escuela.
Si eres bueno en lenguas o en matemáticas, te irá bien en la escuela. Y mientras estés en la escuela pensarás que eres inteligente. Como todos los expertos de Occidente, creía que había algo llamado test de inteligencia y que si lo hacías bien eras bueno en todo, si lo hacías regular eras regular en todo y si lo hacías mal tenías mala suerte. Tendíamos, el resto, a pensar que había una manera, como el coeficiente intelectual que acabas de mencionar, de medir la inteligencia de una persona. Al principio, cuando Alfred Binet descubrió, o mejor dicho, creó el test de inteligencia hace 100 años, fue un gran logro. Era una buena manera de predecir cómo les iría a los estudiantes en un determinado tipo de escuela. Pero hay una manera mucho mejor de predecirlo: las notas del curso anterior. Si sabes cómo te fue el curso pasado, no tengo que hacerte un test de inteligencia. El problema de las mediciones, Eduardo, no son las mediciones, sino las personas que les atribuyen demasiada importancia. Lo peor del coeficiente intelectual es que a las personas se les decía que el resultado del test no era muy bueno. Aceptaban su estupidez y entonces creer en la inteligencia única con la que hemos nacido es muy occidental. En Asia se cree en la importancia del esfuerzo. Siempre digo lo mismo: debes elegir bien a tus abuelos y trabajar mucho. Por desgracia, no puedes elegir tus abuelos, no tienes elección. Así pues, lo realmente importante es en qué decidimos trabajar y cuánto nos aplicamos a una tarea, la calidad de la enseñanza y los recursos de los que disponemos. Y eso al final tiene mucho más que ver con las oportunidades que uno tiene en la vida que los resultados de un test que alguien elaboró en París hace 100 años. No ha habido muchos cambios desde entonces. Te puedo hacer una pregunta que yo creo que todos querremos saber. O sea, ¿qué entiendes por inteligencia? Permíteme una metáfora que creo que es más práctica. Si crees en una inteligencia única, lo que quieres decir es que tienes un solo ordenador en el cráneo. Si ese ordenador funciona, y es eficiente y rápido, no comete muchos errores. Eres bueno en todo. En cambio, si funciona a trompicones, estás dentro de la media. Y si va lento y comete muchos errores, es que eres estúpido. La reivindicación de las inteligencias múltiples es que tenemos una serie de ordenadores independientes. Uno se encarga de la información musical, otro de la información espacial, otro de la información corporal. Por supuesto, no es un ordenador pequeño. No tenemos una lata vacía aquí dentro. Pero es un argumento que los cerebros son muy diferentes y pensar que solo hacen una cosa no es correcto. Medir la inteligencia es algo problemático, en especial cuando no hay consenso en cómo definirla. Incluso se debate si es una sola o si existen múltiples. A lo sumo, podemos llevar a cabo una serie de pruebas que nos den una idea aproximada de las características individuales de nuestras distintas capacidades cognitivas. De todos los cuestionarios creados para medir la inteligencia, el más usado es el cociente intelectual de Wechsler, una batería de preguntas que analiza la comprensión, el vocabulario y la capacidad aritmética de la persona, y que considera la inteligencia como una capacidad única y global. Sacar una mejor o peor puntuación en estos test puede marcar nuestras posibilidades futuras de éxito en el estudio y el trabajo. Los críticos con este tipo de test han señalado que sus resultados varían en función de lo concentrados que estén los alumnos o incluso de su nivel de formación académica. Ahora, un estudio reciente de la Universidad de Londres, dirigido por Kathy Prices, muestra que, de hecho, el cociente intelectual no se mantiene constante durante la adolescencia, sino que aumenta o disminuye conforme lo hace el volumen de materia gris en esa época. Es decir, entre los 12 y 20 años, cuando el cerebro está aún en desarrollo. Estos cambios en la estructura del córtex cerebral, visibles por resonancia magnética, demuestran la importancia que la plasticidad neuronal puede tener en nuestra vida y comportamiento. En este estudio se compararon las variaciones de las inteligencias verbal y motora con la estructura de las zonas cerebrales correspondientes. Cuando el córtex aumenta en las zonas motoras y decrece en las verbales, el estudiante muestra una mayor destreza motora y una menor verbal.
Sin embargo, estos resultados no son constantes y pueden variar pasados unos años, llegando incluso a invertirse. Como señalan los autores del estudio, este descubrimiento debería estimular la mejora del rendimiento intelectual en los que lo necesitan y servir de recordatorio a los más adelantados de que nada es permanente y es necesario seguir estudiando. La disponibilidad de ordenadores, ordenadores personales, dispositivos portátiles, tabletas gráficas, significa que ya no tenemos que enseñar la misma cosa del mismo modo ni examinar de una sola manera. Tenemos la suerte de vivir en esta época. Quienes parece que no lo entienden son los ministros de Educación. Lo que encuentro fascinante es que 20 años más tarde o más, desde el momento en que hablaste por primera vez este tema, puedes hacer algo que hace 20 años parecía imposible. Se trata de la formación personalizada. Puesto que todos somos distintos, hay que dar una formación distinta a cada uno. Y ahora, gracias a la revolución digital, eso es posible. Es verdad. Estamos solo al principio, pero el software y el hardware son cada vez más versátiles. Y si quieres aprender algo, ya sea a esquiar, o a vender, cálculo, o genómica, no hay ningún motivo por el que todos tengan que aprender de la misma manera. Sería una estupidez. Cuanto más versátil sea el software, y cuanto mejor guía sea el maestro para decir, ¿por qué no aprendes de esta manera? O dime cómo te gusta aprender. Cuéntame que has aprendido de una manera que te resultaba cómoda. Y cuanto más me repitan lo mismo, más personas recibirán formación. Así que la cuestión es descubrir cómo aprende una persona, descubrir sus pasiones, que son muy importantes, y utilizar todos los recursos humanos y tecnológicos que nos sirvan de ayuda. Por supuesto, se trata de un ideal, pero estamos mucho más cerca de ese ideal de lo que habíamos estado nunca antes de la revolución digital. Es fascinante porque sugieres, corrígeme si me equivoco, que no solo las personas son diferentes, no solo los estudiantes son distintos y hace falta una formación personalizada, sino que la formación es también diferente. Es decir, los maestros deben cambiar, porque, como acabas de decir, una materia concreta no se enseña de una manera determinada. Puede enseñarse de diferentes maneras. Sí, creo, Eduardo, que cada vez más los maestros se convertirán en guías. Guías. Con eso quiero decir que todos sabrán algo de los estudiantes sabrán algo de sí mismos, y los padres sabrán algo de sí mismos, y trabajarán en equipo para decidir cuál es la mejor manera de aprender para una persona. Hay cosas que todos debemos aprender, pero no hay ninguna razón para que las aprendamos de la misma manera. Las sociedades con materiales informáticos versátiles y maestros que actúan como guías tendrán una enorme ventaja sobre aquellas en las que el software no se utilice bien y los maestros crean que son la fuente de toda la información y todo el conocimiento. Porque en la actualidad, y estoy bastante bien informado, los estudiantes no paran de decir, eso no es correcto, o lo acabo de buscar, y por supuesto levantan la mano. Quien levante la mano no siempre tendrá la razón, pero probablemente tenga más razón que yo. Así pues, la idea de que los maestros somos la fuente de toda la sabiduría alimentará nuestra sensación de poder, pero ya no es cierta. Mozart fue un músico extraordinario, carente de toda inteligencia emocional, como lo demuestra cualquier relato de su vida, aunque nadie dudaría de su genialidad. Al igual que Mozart, nuestras capacidades o inteligencias múltiples pueden tener un desarrollo desigual sin que ello represente un obstáculo para la realización personal. Sin embargo, un resultado negativo en un test de inteligencia tradicional suele asociarse a una condena al fracaso. Librarnos de este estigma social es el mayor logro de la teoría de las inteligencias múltiples. Cada uno de nosotros pensamos y aprendemos de maneras distintas. Al menos existen tantas como tipos de inteligencias múltiples básicas, es decir,
visual espacial, verbal, kinestésica, lógico-matemática, musical, intrapersonal, interpersonal y naturalista. Gracias a la introducción de las nuevas tecnologías en las aulas, se está haciendo realidad la educación personalizada. Con un clic elegimos lo que queremos leer o a qué queremos exponer nuestra mente, haciendo nuestro el estudio. Quizás por ello, la principal misión de los profesores en esta nueva era sea la de asistir a los estudiantes a reconocer cuáles son sus tipos principales de inteligencia y ayudarles a utilizarlas para acceder más fácilmente al conocimiento. Todo ello, por supuesto, sin olvidar estimular y desarrollar el resto de sus habilidades. Así, el profesor pone en las manos de los estudiantes la responsabilidad de su propia educación, enseñándoles a controlarse y a decidir qué es lo mejor para ellos, desarrollando juntos las mejores condiciones de estudio y aprendiendo a relacionarse con los demás, incluso a través de las redes sociales. La independencia y la autonomía de las nuevas tecnologías son algunas de las competencias que la nueva sociedad está reclamando a la juventud. El futuro está en las mentes emprendedoras, capaces de trabajar con la diversidad cultural y utilizar todos los recursos, tanto de su inteligencia como del mundo digital. ¿Y qué me dices de las nuevas competencias? Me refiero a aquellas habilidades nuevas que los jóvenes deben comprender, estudiar para encontrar trabajo. Bueno, tú y yo ya hemos hablado de esto, Eduardo. A lo largo de nuestra vida, las personas han hecho muchas cosas a solas. Pero ahora todo consiste en trabajar en equipo, en red, en llegar desde distintos lugares a un mismo sitio, trabajar eficientemente y no volver a ver a esa persona. Así pues, saber cómo hacernos una idea de la situación, colaborar efectivamente, construir confianza, combatir las reacciones propias, que quizás puedan ser demasiado impulsivas, o demasiado arrogantes, o insuficientemente colaboradores. Todos estos factores sociales, emocionales, entran en la categoría de la comprensión de uno mismo. Me refiero a la inteligencia interpersonal. Si no te conoces bien a ti mismo, no tomarás buenas decisiones vocacionales, ni elegirás bien a tu compañero, porque hoy en día somos nosotros los que decidimos dónde vivimos, con quién, a qué nos dedicamos. Soy profesor en la Escuela de Educación y propongo cambiarle el nombre por el de Escuela del Aprendizaje de por vida. Porque ni tú ni yo somos niños, pero seremos personas disfuncionales si dejamos de aprender. Sí, yo diría que las mediciones de la educación, el sistema educativo, han cambiado más a lo largo de nuestra vida que probablemente en los siglos anteriores. Pensaba en lo que has dicho. Si la esperanza de vida es ahora de 20 años más, algo deberá cambiar en nuestro sistema de aprendizaje, ¿no? Pero es fantástico, porque en realidad lo importante es lo nuevo, lo que se ha entendido mal. Has mencionado, por ejemplo, la confianza. Si les pregunto a mis nietas, ¿cómo os podéis fiar de alguien o de una institución? No lo saben. Nadie les ha enseñado qué hace falta para fiarte de alguien. ¿Qué necesitas? Sí, yo hablaría de merecer la confianza. Porque en la actualidad muchas instituciones y muchas personas no merecen la confianza. Sin embargo, por otro lado, si sospechas de todos o te muestras escéptico ante todos, no podrás crear ninguna conexión significativa, ningún tipo de sinergia significativa. Creo que es muy difícil y, gracias a las ciencias sociales, sabemos que una de las mayores diferencias entre las sociedades es el grado de confianza. Escandinavia siempre obtiene puntuaciones muy elevadas en las medidas de confianza. Si vas a África, la confianza es prácticamente inexistente. En los Estados Unidos se ha producido una especie de descenso constante del índice de confianza, lo que es muy triste. Hay otras cuestiones, como la cooperación, que también has mencionado. El trabajo en equipo es muy importante, ¿no? Es decir, hoy en día, alguien que no esté acostumbrado a trabajar en equipo, a quien no se le haya enseñado, no tiene nada que hacer, ¿no? Quizás deberíamos concentrarnos en estas nuevas competencias. Y deberíamos hacerlo creando, dentro de las escuelas,
Entornos que modelen este tipo de comportamiento entre los maestros, entre maestros y padres, y entre los chicos mayores y los pequeños. Porque cuando ves lo que puedes conseguir si trabajas en equipo con los demás, en especial con personas que tienen distintas perspectivas, es muy liberador. Cuando era joven e insensato y contrataba a personas para que trabajaran conmigo, siempre buscaba a personas que eran exactamente iguales que yo, para tener réplicas exactas de mí. Y hace 20 años me di cuenta de que esa actitud era estúpida. Con uno como yo ya bastaba, así que ahora pienso más en formar equipos en los que las personas tengan habilidades, intereses y pasiones complementarias y en los que todos puedan sumar. Por supuesto, todo el mundo sabe que disfrutamos más en un entorno social en el que no oigamos siempre lo mismo, donde se hagan otros tipos de contribuciones. Si carecemos de esos modelos en casa y en la escuela, y creo que la religión no los proporciona, cuando llegamos al lugar de trabajo, tenemos una tarea de 30 años para construir la confianza y desarrollar los músculos de la colaboración. Es una locura. El coeficiente intelectual y la visión estándar de la inteligencia en realidad tienen que ver con si tienes éxito en un determinado tipo de escuela, una escuela en la que las lenguas y las matemáticas son importantes. Son importantes, nadie lo discute, pero cuando dejas la escuela y sales a la autopista, vas a la tundra o a la sabana. Te sumerges en el agua o sales al escenario. Es el momento para las otras inteligencias. En el mundo genial de las cosas que dices, hay historias de buenos y malos felices. Jorge Ruiz es logopeda, cantante y líder de Maldita Nerea, una exitosa banda española de pop. ¿Cómo diablos se puede tener tanta suerte? En el mundo genial de las cosas que dices, hay tesoros de nadas, planetas y grises, millones de estrellas que llenan mi mente. Yo no sé si se puede quererte más fuerte. Ya me la... Su pasión por la psicología, por la comunicación y por el mundo de las emociones le valió una invitación a participar en el coloquio de Howard Gardner y de Punset, celebrado entre las actividades de la Semana de los Premios Príncipe de Asturias 2011. Básicamente nosotros lo que nos planteamos es que si nosotros hacemos discos, cada canción debe transmitir un mensaje y ese mensaje debe ir ligado a la emoción. Entonces nosotros intentamos transmitir determinados valores que vinculen a la persona emocionalmente. Nunca decimos de qué va cada canción y de esa manera es la persona quien dice de qué va cada canción y cuál es la emoción que a ella le despierta. En cada entrevista que hago para promocionar nuestra música, se me ve el ramalazo de mi pasión, mi gran pasión, que es la comunicación y la vinculación con la emoción y el por qué suceden las cosas. Es que yo he escrito algo sobre el hecho de que no hay ningún proyecto sin emoción. Y tú es muy curioso que desde el mundo de la canción estás diciendo lo mismo y vas más allá incluso, ¿no? Sí. Además, nosotros en las canciones retiramos aquellas que no son cantadas en los conciertos. Porque para nosotros que sean cantadas implica que la persona convive muchísimo tiempo y crea su propia emoción sobre la canción. Y nunca decimos de qué trata cada canción, de manera que ellos hacen la canción suya. Así la emoción es propia e individual de cada uno. Oye, Jorge, y un logopeda como tú, psicólogo, cantor, ¿qué le dice, qué puede aportarle de nuevo a un ejecutivo de una multinacional? Pues no lo sé, yo solo sé que las empresas intentan fidelizar de la misma manera que hacemos nosotros, pero de la misma manera que una maestra de infantil intenta que su niño entienda lo que quiere que entienda, ¿no? Y fideliza y el contenido le entra al niño a través de la emoción. Las empresas invierten millones de euros o de dólares, según se mire, en esto, en saber que mi marca esté dentro de tu corazón. Y nosotros intentamos hacer eso con la música y, sobre todo, muy importante, divirtiéndonos. Si no nos divertimos, todo esto no tiene sentido. Yo siempre digo que hay que conciliar entretenimiento y conocimiento. Sí, pues nosotros intentamos hacerlo todo el tiempo.
Howard Gardner fue el primer académico que sugirió, que no éramos todos iguales, que unos manejamos mejor un determinado tipo de inteligencia, la espacial, la musical, la lingüística y la interpersonal, por ejemplo, que otros. Nos referimos nada más ni nada menos al famoso modelo de las inteligencias múltiples, del cual todos hemos oído hablar alguna vez. Nadie se imaginaba, hace 20 años, cuando Gardner formuló su teoría, el impacto que ésta tendría en la educación unas décadas después. Resulta que, si no somos todos iguales, tendríamos que diseñar una educación personalizada para cada uno de nosotros. No podemos enseñar a todos los niños con la misma vara. Hace 2 décadas, la enseñanza personalizada era una utopía. Pero ahora, gracias a la explosión de las nuevas tecnologías, de Internet, de las redes sociales, de teléfonos inteligentes y de iPads, tenemos las herramientas necesarias para producir una revolución en la manera de aprender de los niños. Finalmente, la educación dejará de ser una máquina basada en los principios de la revolución industrial y fomentará que los niños encuentren cada uno su elemento. El sistema educativo ha cambiado más en las últimas décadas que en los siglos anteriores. Howard Gardner.